Muy buenas tardes y bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Les comento de que durante la semana pues estuve revisando los trabajos que ustedes mandaron, precisamente que pusieron la semana pasada en el Classroom, que en este caso era el marco conceptual. Y bueno, quería enviarle a cada uno sus recomendaciones, pero pues empecé a revisar y vi que casi que en la mayoría de los trabajos pues era el mismo común denominador y de que pues sí había escrito muchísimo y seguía encontrando todavía algunas recomendaciones que hacer. Entonces, cuando dije, bueno, mejor voy a revisar, tal vez es porque esta persona no entendió lo que debería de hacer. Entonces me pasé a alguien más y vi que tenía que casi que lo mismo y de ahí volví a pasarme a alguien más y que tenía lo mismo. Entonces yo dije, no, mejor acá creo que lo más conveniente es hacer una realimentación de nuevo en clase. Entonces el día de hoy no vamos a avanzar a marco metodológico y no vamos a avanzar a marco metodológico hasta que no dejemos bien pulido el marco conceptual y el marco teórico. Entonces, anoche me imagino que ustedes ya colocaron todo su marco teórico, entonces yo esta semana igual voy a estar revisando cómo está ese marco teórico y les voy a ir comentando y si no, en la siguiente clase pues vamos a tener marco teórico de nuevo y algunas situaciones que todavía veamos del marco conceptual. Entonces, el tema del día de hoy, como ustedes pueden observar en la presentación, es marco conceptual de nuevo. Pero el día de hoy yo me voy a tomar un tiempo como para irles explicando ya en sí el protocolo en qué consiste. Entonces, ustedes saben que no solo como producto final, sino también como tareas de todas las sesiones de clase, pues se nos ha pedido de que construyamos un protocolo de investigación. El protocolo es un poquito más serio ya que un proyecto de investigación. Cuando nosotros nos piden un proyecto de investigación, pues tiene lo mínimo que se pueda y para que alguien pueda tomar una decisión si realiza o no realiza ese proyecto, pero como su nombre lo dice, solo está en proyecto. Pero cuando hablamos ya de un protocolo de investigación, entonces ahí sí estamos hablando ya de una intención propiamente dicha con relación a ejecutar esta investigación. Entonces, como producto de investigación 2, que es el curso que ustedes llevan en su licenciatura, nos están pidiendo de que construyamos un protocolo de investigación. No nos están diciendo que quieren un informe de investigación, porque el informe de investigación es ya cuando el protocolo de investigación se ha ejecutado. Y entonces, cuando el protocolo de investigación se ha ejecutado, entonces sí ya podemos hacer un informe de investigación. El año pasado ustedes hicieron un proyecto de investigación. Este año tienen que hacer un protocolo de investigación. Con eso cierran su pensum. Muy probablemente muchos de ustedes pues van a optar por hacer una tesis para graduarse y no el 50% de maestría. Entonces, cuando ustedes lleven el curso de tesis, lo que les van a pedir es que ustedes ejecuten este protocolo de investigación y que como parte de ese proceso de tesis que lleva cerca de 6 meses, ustedes puedan entregar ese informe de investigación. Entonces, nuestro protocolo tiene que quedar como lo más listo que se pueda para que entonces cuando ustedes estén en esa fase de hacer tesis, ya no se les complique mucho y que no vayan a hacer como pues algunos profesionales que uno les pregunta, ¿y usted por qué no se graduó? Porque no ha hecho la tesis, ¿verdad? Es como una piedra en el zapato, como un obstáculo. En este caso, pues lo que se requiere es de que usted ya lleve el protocolo y que lo único que necesite hacer es sea ejecutarlo ya en el proceso de tesis y hacer su informe. Entonces necesitamos estar como muy, muy seguros. Voy a apagar un ratito mi cámara, pero esto es solo para que ustedes puedan ver más grande la imagen de la estructura. Entonces, un protocolo de investigación, no sé si se amplió la pantalla, ustedes me confirman, disculpen. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, un protocolo de investigación tiene una estructura y aquí les estoy presentando ya una estructura. Lo primero que lleva es una portada. Y entonces en la portada nosotros vamos a colocar el logo de la institución educativa a la que pertenecemos. Vamos a colocar los datos de esa institución educativa a la que pertenecemos.
Vamos también a colocar los datos del estudiante y los datos del tema que propone investigar. Eso es en la portada. En la contraportada, entonces ahí ya colocamos el grado, en el caso de que ya fuera un protocolo para la tesis, el grado al que usted quiere graduarse o al que usted pretende graduarse al ejecutar este proyecto. Como este es parte de un curso teórico práctico, entonces ustedes deben de colocar acá los datos de la licenciatura en enfermería, los datos del curso, los datos de la docente, los datos en el caso de que tuvieran sección, pueden colocar los datos de su sección y luego entonces pueden colocar también, si fuera un protocolo de grupo, entonces aquí irían los nombres de todos los integrantes del grupo. Quiere decir que la contraportada es un poco más detallada que la portada. En la portada solamente van los datos principales. En cambio, en la contraportada, si fuera, como les digo, un grupo el que estuviera proponiendo el protocolo, ahí va el nombre de cada uno de ustedes. En cambio, en la portada iría solo el grado que están cursando. Entonces, esa es como la diferencia de la portada y de la contraportada. Por supuesto, debe de llevar un índice. En este caso, lleva un índice de contenidos, porque aún no tenemos ni tablas ni gráficos. En el caso del informe final, ahí sí va a llevar ya un índice de contenido y un índice de tablas y gráficos. Debe de llevar un resumen, que en este caso por lo regular son 250 palabras, donde tiene que indicar más que todo como una narrativa de la investigación que nosotros estamos proponiendo. Debe de llevar una introducción. Ahora, ¿cómo decirles? En este caso, el resumen y la introducción es lo primero que aparece, pero es lo último que se realiza. Porque para realizar ese resumen y esa introducción ya debemos de haber terminado de elaborar los marcos. Si no, entonces no sabemos qué escribir en la introducción y menos en el resumen. Entonces es lo último que se hace porque lo que hace el resumen es únicamente, como su nombre lo indica, condensar lo más importante de los marcos. Y entonces debe de condensar tanto que debe presentar solo 250 palabras. Y en la introducción lo que hace es precisamente introducir al lector en lo que es este protocolo. Entonces debe de tener también una descripción de cada uno de lo que contienen los marcos, de cada uno de los aspectos que contienen los marcos. Entonces para ello debemos antes elaborar cada uno de los marcos. Con relación ya al desarrollo propio del contenido, entonces ahí en los protocolos se divide por marcos. Número 1 está marco conceptual. En número 2 está el marco teórico. Número 3 está el marco metodológico. Número 4 está el marco operativo. Después de eso colocamos las referencias utilizadas y por supuesto los anexos. Por ejemplo, ¿qué va en los anexos? Pues en los anexos usualmente se colocan algunos cuadros que nos sirvan de referencia únicamente, algunos gráficos que nos hayan servido de referencia para la elaboración de los marcos y se coloca también, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una propuesta de consentimiento informado, entonces se colocan los anexos. Si nosotros ya tenemos nuestra propuesta de instrumento de recolección de datos, entonces eso es lo que se coloca en los anexos. Como ustedes pueden ver entonces, desde ya ustedes pueden ir elaborando su portada, su contraportada con los principales datos que ustedes tengan. El índice, el resumen y la introducción, pues ya dijimos de que lo vamos a hacer hasta el final. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer ahorita? El marco conceptual. En general, todo este protocolo, entonces, va a llevar un tipo de redacción, que es un tipo de redacción general, y que en este caso, pues, todas las instituciones de tipo académica y científicas, pues están utilizando lo que es la normativa del Colegio Internacional de Psicología. Entonces, esta normativa, en su 7ª edición, se conoce como las normas APA. Y estas son las que debemos de utilizar. Yo con ustedes ya he compartido una versión de las normas APA. Y hoy a las
a las 3 de la tarde, precisamente cuando estemos terminando el curso, también yo ya he dejado programado el Classroom para que les comparta la versión séptima de las normas SAP. Pero de aquí yo necesito de que ustedes puedan obtener algunas instrucciones específicas. Necesito de que para que ustedes elaboren su protocolo, pues yo necesito que ustedes abran un formato de Word nuevo, totalmente nuevo. Que ustedes elaboren su portada y su contraportada y que ustedes empiecen a hacer sus marcos en este nuevo documento. Quiero que programen de una vez su documento con las especificaciones que aquí les aparecen. Por ejemplo, el papel debe de ser tamaño carta. ¿Cuál es la fuente que pueden utilizar? Pues aquí nos da dos opciones, con serifa y sin serifa. Entonces, si es con serifa, ustedes pueden utilizar el Times New Roman, que en este caso para cuerpo van a utilizar 12 puntos de tamaño, y si es para títulos, van a utilizar 14 puntos de tamaño. Pueden utilizar también Georgia, que en este caso sería 11 puntos para cuerpo y 12 puntos para título. Podrían utilizar también sin serifa, que en este caso podría ser Arial, o podría ser Lucinda, que en este caso sería tanto para Arial 11 puntos y 12 puntos para títulos. Y para Lucinda sería 10 puntos para cuerpo y 12 para título. Entonces, desde ya de una vez tienen que elegir todas estas cosas en su documento para que todo el documento lleve las mismas características. ¿Qué es lo que más se utiliza? Pues lo que más se utiliza es Times New Roman o Arial. Cualquiera de esos dos es como lo más utilizado. El Times New Roman, que es con serifa, y el Arial, que es sin serifa. Entonces, pueden elegir entre cualquiera de estos dos tipos de letra y ya saben entonces qué número van a utilizar para que entonces no haya ninguna duda. Con relación al espacio en el interlineado, entonces la séptima edición nos está diciendo que debemos de dejar 2 de interlineado y no debemos de dejar más espacio entre los párrafos. Debe de ser una alineación a la izquierda, ¿sí? Dice aquí claramente que no debemos de justificar nuestro documento. Aunque ustedes digan, pero es que se ve horrible si está alineado a la izquierda, no se ve parejo, quedan unos espacios. Pues esa es la normativa en la escritura de documentos profesionales. Entonces, no nos permite justificar. Entonces, por favor, desde el inicio, programen de una vez su documento con estas especificaciones. Luego dice de que los márgenes tiene que ser 2.54 en cada uno de los lados. 2.54. Pues a mí me parecía que esto ya debieran ustedes de haberlo aplicado a su documento, puesto de que ya hace bastantes días yo les compartí todo lo que es norma ZAPA y que entonces les pedí que todo, o sea, tenían que hacer como una actualización de su protocolo ya aplicando todo lo visto en clase. Sin embargo, pues yo en la revisión que pude realizar me di cuenta que de estas especificaciones nadie aplicó ninguna de ellas. Entonces yo sí les pido por favor de que ustedes, número uno, sí tienen que leer los documentos que se les proporcionan. Si ustedes no leen los documentos que se les proporciona, no saben qué deben de aplicar. Entonces, por favor, al menos este manual de las normas APA lo tienen que leer completito. O sea, no se vale que usted esté haciendo un protocolo y que no haya leído todo el manual de las normas APA. Entonces, si fueran tan amables, hoy a las 3 de la tarde les va a aparecer ya en su Classroom. Ustedes ya lo pueden descargar y pueden empezar a darle lectura. Eso es lo primero. Ya que hayan aplicado, este es como el formato general del trabajo. Entonces ya todos tenemos que estar uniformes en estas características que tiene que tener el documento profesional. Después de ello, ¿qué más sigue? Pues entonces sigue el nivel de los títulos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando del marco conceptual, ese lleva un número con números romanos. Entonces lleva el número 1 y dice marco conceptual.
conceptual. Entonces, ese es mi primer título o es el primer nivel de mis títulos. Entonces, este tiene que ser centrado y tiene que ser con negrita. Estos marcos, entonces, los 4 marcos, cuando nosotros coloquemos estos títulos, estos 4 marcos van a ir centrados y con negrita. Son los únicos que van a ir así, los 4 marcos. Después de eso, entonces, viene el segundo nivel de los títulos, que en este caso dice que debe de llevar un encabezado alineado a la izquierda en negrita. Entonces, ya todos esos aspectos que lleva, por ejemplo, nuestro marco conceptual, entonces ya va como marco conceptual es el número 1, ¿verdad? En números romanos. Eso sí lo ponemos con números romanos centrado. Pero ya cuando hablamos de los antecedentes del problema, entonces ya lo ponemos con números arábigos. O sea, ponemos 1.1 antecedentes. Y esto entonces ya no va centrado, sino va alineado a la izquierda, pero sí va con negrito. Si los antecedentes tuviera un subtítulo, entonces esos ya irían en el nivel número 3, que entonces ya lleva un alineado a la izquierda, en negrita y con cursiva. Y si este se subdivide todavía en más puntos, entonces ya lleva otro nivel que sería el nivel número 4. Y aquí dice de que va encabezado de párrafo con sangría, con negrita y punto al final. Pero si estos subtítulos todavía se dividen en otros, entonces lo vamos poniendo con encabezado de párrafo, con sangría, con negrita, con cursiva y con punto al final. Solo que vamos respetando esa numeración. Por ejemplo, les decía, marco conceptual es el número 1. Marco teórico va a ser el número 2. Marco metodológico va a ser el número 3. Y marco operativo va a ser el número 4. Entonces yo coloco marco conceptual número 1. Y entonces como el primer subtítulo de lo que es el marco conceptual, entonces yo coloco 1.1 antecedentes. Y si los antecedentes se dividen en subtítulos, entonces yo tengo que poner 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 y así sucesivamente. ¿Ya? Ese es el nivel de los títulos. Eso no se está aplicando. Tal como ustedes lo ven acá, vean ustedes que dice 1.3 nivel de los títulos, dice, ¿verdad que sí? Hasta en las mismas normas APA nos lo está mencionando o nos lo está aplicando para que nosotros ya tomemos una idea. Otros aspectos muy importantes que hay que tomar en cuenta en la redacción del documento es, por ejemplo, que tiene que ir en tiempo futuro. Un protocolo es un plan de lo que pensamos hacer. Este protocolo todavía no está autorizado para su ejecución. Entonces, cuando nosotros hacemos este plan, lo estamos haciendo a futuro. ¿O será que ya ustedes realizaron esa investigación? Todavía no. Ustedes están planeando hacer esa investigación. Entonces, cuando uno planea hacer algo, ¿será que lo hace en tiempo pasado? Yo creo que no, ¿verdad que no? Entonces, por favor, yo estuve revisando los trabajos y están en tiempo pasado. Todos dicen, se realizó, hasta inclusive muchos ya iban por el instrumento. Se realizó un instrumento, dice, se elaboró un instrumento, se analizó, y todo está en pasado. Luego habla de tercera persona. Quiere decir que yo no puedo escribir ahí realicé o realizarás, sino se realizó, ¿sí? ¿Quién lo realizó? Tercera persona. No puede ser personal, debe de ser impersonal. Entonces, no puedo usar ni el yo ni el tú, sino tiene que ser impersonal, o sea, tercera persona. Puede ser cualquiera. Entonces, no se escribe elaboraré, o elaboraron, sino se elaborará. ¿Quién lo va a hacer? Yo no sé, pero se escribe se elaborará. Yo sé de que yo lo voy a hacer, pero debo de escribirlo por normas de redacción en impersonal. Eso lo tienen que corregir de todos sus documentos porque de igual manera yo realicé revisión y la mayoría de ustedes utiliza el yo. Realicé, algunos sí utilizan el futuro, pero dice elaboraré, analizaré,
y no se puede utilizar personal. Debe de ser impersonal. Entonces, se realizará, se elaborará, se analizará. Es impersonal. Muy bien. Entremos entonces ya de lleno, ya que hemos agotado todo lo general. ¿Hay alguna duda con lo general? Licenciada, yo no he subido mi documento porque apenas estoy iniciando todo, pero ya casi tengo una parte y quería enviarle los dos, marco conceptual y parte del marco teórico, solo que estoy utilizando la letra Calibri, no sé si está bien o como usted dijo que se use the New Roman. Deben ser las únicas fuentes, deben ser las que acá se describen. Pero esa menciona ahí. No menciona, no menciona. No. Yo no la, bueno, menciona Sí. Calibri. Sí, Calibri. sí, porque yo estuve revisando las normas y yo vi eso, entonces sí la estoy usando. Pero como usted sugiere que utilicemos la Times New Roman o la Arial, entonces le pregunto si está bien que... Fíjese de que eso va a depender mucho de cada una de las universidades. El año pasado nos dieron una guía y en la guía solo menciona Arial y Times New Roman, no menciona Calibri. Entonces yo le sugiero de Que que me cambie. esto cambia de un país a otro, esto Ajá. cambia de un país a otro, cambia de una universidad a otra, cambia de un colegio a otro. Entonces, las que han sido universales es Times New Roman y Arial. Esas son universales. Entonces, no le van a regresar el trabajo si está utilizando cualquiera de esas dos. Entonces, yo creo que es mejor que seamos previsores y que dejemos una de esas dos. Ok, perfecto, gracias. Para servirle. ¿Alguien más tenga algún comentario hasta dónde vamos? Esto es lo general del documento. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Nadie tiene comentarios? Yo creo que ya los asusté, por eso nadie quiere participar. Lo que pasa, Lee, que los comentarios, que las dudas surgen cuando uno lo está haciendo. Eso es muy cierto. Pero cuando usted esté trabajando, inclusive puede darme una llamadita en cuanto le surja la duda, para que así de una vez la vaya usted aclarando y así no tengamos Era problemas. que yo ayer le llamé a Lee, pero no me contestó. Licenciada, tengo otra duda. Para los títulos y subtítulos, ¿se puede utilizar mayúsculas o tiene que ser solo minúsculas? Fíjese de que el uso exagerado de mayúsculas no está permitido. Debemos de utilizar las mayúsculas tal como nos lo indica la Real Academia de la Lengua, que en este caso es después del punto y seguido, después del punto y aparte, para nombres propios, para nombres de lugares, para sobrenombres de animales o cosas, para lugares geográficos, después de después de signos de admiración o de signos de interrogación. No. Por supuesto, inicio de oración, ¿verdad? Ajá. Ok, gracias. Licenciada, perdone. Sí que manda. Entonces, por ejemplo, ¿cómo iría un subtítulo? Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo va un subtítulo. Acá, por ejemplo, tenemos la estructura del marco conceptual. Entonces, el marco conceptual va a ser el título. Entonces, va centrado y va con negrita. Ahora, los subtítulos, entonces sería ese 1.1, que son los antecedentes del problema, 1.2, la importancia del problema, 1.3, el planteamiento del problema,
y 1.4 el alcance y los límites del problema. Esos serían subtítulos. Si, por ejemplo, los antecedentes del problema... Licenciada, una duda. Permítame. La importancia del problema, ¿es mismo que la justificación o es diferente? Por lo que yo me acuerdo de lo que mandé la semana pasada, aparte fue la importancia del problema y aparte fue la justificación, pero por lo que veo ahora en la positiva, que entre paréntesis está que la importancia es la misma que la justificación. Eso quisiera saber, licenciada, disculpe. Es lo mismo, solo vamos a tener 4 puntos, ¿sí? Los antecedentes, la importancia o justificación, el planteamiento del problema y los alcances y límites. Eso es todo lo que incluye el marco conceptual. Licenciada, perdone. Entonces, por ejemplo, los antecedentes del problema iría político, social. Entonces, por ejemplo, sería político, sería 1.1.1 o todos. No, así es, así es. Ese es el tercer nivel de los títulos. Licenciada, perdone, ¿será que usted puede ser tan amable de ir explicando cada uno de los elementos del marco conceptual para que nos... Sí, eso es lo que sigue. Solo vamos a tratar de ir aclarando hasta dónde vamos. ¿Está bien? Bueno, entonces estábamos hablando de los niveles de los títulos. De momento, pues todavía no hemos entrado directamente al marco conceptual. Estamos todavía viendo algunas, aclarando dudas sobre algunos aspectos generales del documento. Entonces, cuando hablamos de los aspectos generales, incluye niveles de los títulos que la compañera preguntaba. Entonces, si los antecedentes del problema fueran, por ejemplo, ella mencionaba de sociales, de económicos, alguna otra separación que tuvieran los antecedentes, que de hecho los antecedentes no tienen subtítulo, ¿sí? Los antecedentes no llevan subtítulo. Solo es un ejemplo para que ustedes vayan viendo los niveles de los títulos. Entonces, si en caso los antecedentes tuviera una separación, entonces, por ejemplo, que fueran antecedentes sociales, entonces le ponen 1.1.1, ¿ya? 1.1.2 los económicos, 1.1.3 los políticos, y así sucesivamente se va desglosando, ¿sí? Hasta puede llegar al número que ustedes necesiten a modo de que se desglose totalmente el tema. Esto más les va a servir para el marco teórico, porque ahí es donde un tema se les va a subdividir en varios temas. Inclusive, les va a llegar hasta, podría ser, hasta el nivel 3, 4 o hasta 5 de los subtítulos, porque entonces el título es marco teórico, pero el subtítulo es la primera variable, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo enfermería, entonces ese va a ser el 2.1, enfermería. Si usted dice la misión de enfermería, entonces va a ser 2.1.1. Y si la misión se divide en partes, tendría que ser 2.1.1.1, ¿ya? Y así van a ir desglosando todos los tipos. No sé si esa parte queda clara. Licenciada. Sí, licenciada, yo tengo una duda. Buenas tardes. Buenas tardes, En Brenda. relación donde dice los antecedentes del problema. ¿Esos antecedentes vamos a utilizar los mismos de la vez pasada o lo tenemos que actualizar? Yo le comento, actualicé, porque el tema es dengue. Entonces, lo actualicé, ya está diferente por lo de la pandemia. Sí, con relación a eso, señor Brendita, todo lo que trabajamos el año pasado se tiene que actualizar. Algunas estadísticas que usted colocó el año pasado, por ejemplo, ya cambiaron. Entonces, sí se tiene que actualizar. Todo lo que coloquemos este año en el documento, vamos a actualizar, por favor. Está bien. Sí, yo actualicé. Sé que estaba
más Muy bien. porque ahorita que usted está explicando, pero Ah, me surgió la duda porque yo sí actualicé todo lo que son antecedentes, cambió. así Ujú. es. Muy bien, muchas Solamente, gracias. licenciada, Muy bien. Sigamos. ¿Alguien más había pedido la palabra perdone? Bueno, si no, entonces continuemos. Acá ya entramos específicamente en el 1.1, que son los antecedentes del problema. Y entonces aquí nos vamos a hacer varias preguntas, ¿sí? La primera es, ¿qué tanto se ha investigado este problema? ¿Quiénes han investigado? ¿Qué vicios existen? ¿Qué logros se han conseguido? ¿Desde qué dimensiones? ¿Qué aspectos faltan por abordar? Esas son las preguntas que ustedes tienen que resolver a la hora de elaborar los antecedentes del problema. Entonces, ¿qué son? Es el resumen de los resultados que fueron encontrados por otros investigadores. Vean bien, es un resumen de los resultados que fueron encontrados por otros investigadores sobre temas semejantes al tema general o al tema específico planteado. Es decir, las investigaciones ya realizadas referentes a relaciones de variables independientes y dependientes del estudio. Entonces, ¿qué vamos a buscar? ¿Quiénes han investigado sobre mi tema? ¿Y cuáles fueron los resultados que obtuvieron? ¿Cómo se presenta esto? Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Bueno, hay varios ejemplos, pero yo quiero que ustedes vean más o menos cómo es que se redacta. ¿Será que alguien, perdonen, me puede ayudar a leer esta diapositiva? Modificación de las reservas orgánicas secundaria a Sí, sugerencias licenciada. alimentarias. Modificación de reservas orgánicas secundarias y sugerencias alimentarias en alumnos de la licenciatura en nutrición de la UBA. Todo, licenciada. Sí, por favor, a Merly, todo. La prevalencia de sobrepeso y la obesidad es del 17.5% en estudiantes de la Universidad del País Vasco. Alcanza el 14.2% en mujeres y 28.5% en hombres. En universitarios de Madrid 3, el 27% en hombres y 35% en mujeres en estudiantes de la ciudad de La Paz. 4. El resultado del 33% en universitarios de la Universidad de Venezuela. 5. En otros, los resultados son similares al encontrado por SCOI, y Holz en los estudiantes de medicina de Chile. 6. Al contrario, en nuestros ámbitos y el sobrepeso y la obesidad no supera el 12% de la población estudiantil. 7. Algunos investigadores demostraron un descenso de peso en el transcurso de la carrera universitaria. Esto ha sido atribuido en el uso de medicamentos y vómitos, incluidos asociados a factores socioeconómicos. 8. En nuestro país, un estudiante realizó por la Universidad Nacional de la Noreste muestra prevalencia de subnutrición en 6% y la prevalencia de la pérdida de peso reside en los menores de 20 años, de 35.4%, aumentando a 51.6% en los alumnos mayores de 20 años. 9. Una investigación realizada a los alumnos de la carrera de la licenciatura en nutrición de la Universidad de Buenos Aires en el año 2005 evidencia una alta incidencia de reservas proteicas disminuidas, incidencia de reservas proteicas disminuidas
El 31% suele asociarse estas alteraciones a factores como recursos socioeconómicos, insuficientes actividades laborales, estrés por estudio, tabacos, alcohol, uso de psicotrópicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre dichas variables estudiadas que los justifiquen habiéndose sugerido que la misma correspondía a una ingesta adecuada. Muchas gracias. Entonces, este es un ejemplo de cómo van redactados los antecedentes. Primero, ustedes pueden observar que los antecedentes, bueno, aquí está en dos columnas, pero por lo regular nosotros aún utilizamos una sola columna. Entonces va distribuido en párrafos que tienen un promedio de 6 a 8 líneas. Bueno, acá dentro de las cosas que me llamaron la atención es que, por ejemplo, la compañera nos fue mencionando algunos números acá, aparte de los porcentajes. Por ejemplo, donde dice la prevalencia de sobrepeso y obesidad es del 17.5% en estudiantes de la Universidad del País Vasco. Ahí hay un 2. ¿A qué se refiere ese 2? Esa es la referencia bibliográfica, porque como estos no son datos del autor, entonces tiene que escribir la referencia bibliográfica, ¿sí? Estos son datos de la Universidad de Vasco. Entonces, acá él está poniendo el dato que encontró, o sea, la estadística que encontró, de dónde pertenece esa estadística, y está poniendo la referencia bibliográfica, solo que está utilizando, en este caso no está utilizando APA, sino que está utilizando Vancouver o está utilizando Turabian. Entonces, cualquiera de esos les va a colocar un número de referencia, no va a colocar el nombre y apellido ni el año del autor. En cambio, si ustedes utilizan APA, pues ustedes saben de que les va a colocar entre paréntesis el autor y el año, ¿ya? Pero esa es la referencia bibliográfica. Entonces, en cada uno de los antecedentes que ustedes vayan encontrando, los van a ir uniendo acá. Licenciada, perdone. Y van a ir redactando sus párrafos. Sí, díganme. Viera que yo me acuerdo que el año pasado usted había comentado de que los nombres y el año iban entre comillas. No, eso es cuando usted copia literalmente una parte del texto, ¿sí? O una idea del otro autor. Usted lo encierra entre comillas y después de que haya terminado la cita del otro autor, usted pone la referencia. Entonces, eso sí va, la referencia va entre paréntesis. Cuando usted termine de colocar la cita. Pero entonces, eso es muy importante de que usted lea las normas APA, porque ahí es donde le está diciendo precisamente cómo es que usted debe de citar. Licenciada, disculpe. Licenciada, perdón, o sea que la referencia, digamos, o sea, el nombre del autor va al final de cada párrafo. Al final de cada párrafo o al final de cada idea, porque puede ser que en un mismo párrafo usted pueda colocar a varios autores. Entonces, al finalizar la idea de un autor, usted coloca la referencia. Después continúa con la idea del siguiente autor y usted coloca la referencia. Yo les insisto, tienen que leer todo el manual de normas APA. Ahí les da el modelo de cómo citar libros, de cómo citar artículos, de cómo citar un documento de internet, de cómo citar también inclusive una entrevista, ¿ya? Y entonces yo también les he dicho que por favor, si ustedes ahorita tienen su computadora abierta, abran un documento de Word y vean en el documento de Word abierto que tiene un apartado donde dice referencias. Y entonces ahí donde dice referencias, si ustedes les dan clic, se les va a despegar un apartado donde dice administración de las fuentes. Dice estilos. Ahí en estilos ustedes le dan clic a la flechita y ahí les aparece APA. Entonces ustedes eligen APA y entonces ya todo lo que agreguen a ese documento
pueden utilizar de una vez ahí la referencia. Por ejemplo, inicia su párrafo y dice, la prevalencia de sobrepeso y obesidad es del 17.5% en estudiantes de la Universidad del País Vasco. Ahí, cuando terminaron Vasco, usted deja ahí el puntero o el cursor y se va a referencias y le pone insertar cita. Cuando usted le da clic en insertar cita, se le despliega también dos opciones: agregar una nueva fuente o agregar nuevo marcador de posición. Si usted ya ha agregado la fuente que va a citar, entonces ya no la tiene que agregar, solo elegirla. Pero si es una nueva fuente, usted le da agregar nueva fuente y ahí le va a desplegar un cuadro donde ya le pide, por ejemplo, si es un libro, es un informe, es una sección de libro, es un artículo de revista, es un artículo de periódico, es un acta de conferencia, es un sitio web, es un documento de sitio web, son medios electrónicos, es arte, es grabación, es presentación, es película o es entrevista, es patente, es caso judicial o varios. Ahí usted elige qué tipo de documento es y ahí ya le pide autor. Si es un autor corporativo, usted debe de colocar un clic ahí y poner el nombre del autor corporativo, por ejemplo, si es un ministerio o si es alguna otra institución, una universidad, por ejemplo. Entonces ya le pide el título del libro o del artículo de lo que usted esté usando, el año, la editorial, la ciudad. Usted le da a aceptar y solita la máquina ya le coloca en la versión de normas APA, su cita, ¿ya? Y de una vez se la guarda para que así al final, cuando usted termine todo su documento, usted solo le da en clic donde dice bibliografía. Si le da clic ahí, en esa pestañita, les va a dar opciones. Y en una de esas opciones es insertar bibliografía, hasta abajo. Usted le da clic en insertar bibliografía y ahí le presenta todas las bibliografías utilizadas en el documento, ordenadas. Usted ya no tiene que hacer nada más, ¿ya? Entonces, pero esas son cosas que si ustedes no leen las normas APA, no van a poder realizarlas. Entonces, sí deben de leer. Entonces, esos son los numeritos que ustedes miran en este documento, pero son numeritos porque es la referencia de la fuente utilizada. Veamos otro ejemplo de antecedentes. ¿Quién me hace favor de leer estos antecedentes? Caracterización de los accidentes por exposición a agente biológico en una población de estudiantes de medicina de Bucaramanga. Los accidentes biológicos en estudiantes de medicina tienen una incidencia reportada que varía de 6,4 al 31,6% en América Latina. FICA et al encontraron 155 explosiones en estudiantes de las carreras de progrado de medicina y enfermería y posgrado obstetricia de una universidad de Chile, con una tasa de incidencia de 0,9 por cada 100 estudiantes año. Hallaron que la incidencia anual de accidentes biológicos en estudiantes de medicina de Universidad de Perú fue del 51,5%, 158 de 307 estudiantes. Hicieron un estudio descriptivo retrospectivo durante un año sobre 1,125 casos de exposiciones a material biológico, de los cuales 170, o sea 15,1%, ocurrieron en estudiantes del área de salud en un hospital de enseñanza de Sao Paulo. En Colombia hay algunas investigaciones sobre la incidencia de accidentes en estudiantes de medicina. Encontraron que de 204 estudiantes de una universidad en Manasilos o Manasiles, el 85,8% conocían que era un accidente biológico, con una incidencia de eventos ocurridos de 6,48%. Herrera y Gómez encuestaron a 223 estudiantes de medicina de una universidad en Pereira,
de los cuales el 31.4% reportó algún tipo de accidente de riesgo biológico. Encuestaron a 330 estudiantes de áreas clínicas del programa de medicina de una universidad en Bucaramanga, hallando una incidencia de accidentes biológicos del 18%. En relación con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAV, en 2001, Díaz y Cadena encontraron una incidencia de accidentes biológicos del 31.6% durante un semestre académico. Utilizando la misma encuesta, Cuellar realizaron un estudio transversal en la misma población durante el primer semestre académico del 2003, encontrando una incidencia del 12.1%. Muchas gracias. Esto es para que ustedes se vayan haciendo la idea entonces de cómo deben ir redactando sus antecedentes. No es nada más que colocar los resultados que otras personas o las estadísticas que otras personas han encontrado sobre esta temática y que entonces nos van a servir, como su nombre lo dice, como un antecedente. Me parece de que entonces esto no se había entendido muy bien. Yo revisé algunos, por ejemplo, alguien está trabajando sobre la píldora de emergencia. Sus antecedentes hablaban del condón, hablaban de la importancia de planificación familiar, hablaba de todo menos de la píldora de emergencia. Entonces, en sus antecedentes a mí me encantaría saber qué estudios se han hecho sobre el uso de la píldora de emergencia. ¿Qué dicen las estadísticas a nivel del mundo? ¿Cuántos adolescentes utilizan la píldora de emergencia cada año, por ejemplo? En Guatemala hay algunos estudios sobre la píldora de emergencia. Y bueno, les decía que tal vez específicamente en San Marcos o en la población que ustedes quieran estudiar, en la comunidad específica no van a encontrar estudios, pero sí a nivel del mundo. Y tal vez el problema no enfocado directamente como ustedes lo están enfocando, pero acá nos dice muy claramente que los antecedentes nos dan estadísticas o nos dan resultados de investigaciones previas sobre el tema general que estamos tratando o sobre el tema específico. Si no encontramos sobre el tema específico, pero sí vamos a encontrar sobre el tema general. Entonces, de repente, no van a encontrar estadísticas sobre el uso de la píldora de emergencia en adolescentes, pero sí van a encontrar un estimado de cuánta población en general en el mundo utiliza la píldora de emergencia al año, ¿ya? Entonces, bueno, y aquí yo les quería explicar de que algunas veces se quedaban así como que, ¿qué está diciendo? Por ejemplo, dice, en Colombia hay algunas investigaciones sobre la incidencia de accidentes en estudiantes de medicina. ALBA et al, ese et al es una abreviatura que también en Vancouver nos da. Y en Vancouver, bueno, el estilo de Vancouver es similar al estilo de Norma Zappa, pero es un estilo totalmente diferente. Este utiliza números de igual manera en superíndice para identificar las fuentes y utiliza algunas abreviaturas, como por ejemplo que aquí nos dice et al. Cuando habla de Alba et al, nos está diciendo que Alba y otros autores encontraron que de 204 estudiantes de una universidad en Manizales, el 85.8% conocían que era un accidente biológico, con una incidencia de eventos ocurridos de 6.4. Y aquí nos da un superíndice que es el 8. Si nosotros vamos al estudio y buscamos ese superíndice que tiene el número 8, ahí nos va a dar toda la bibliografía de Alba. Ahí sí nos va a decir Alba y quiénes más son los autores, en qué año investigaron, cuál es el título de la investigación y ya nos da a detalle la referencia, ¿ya? Pero este es un estilo Vancouver, por eso es de que se vea, ¿ya? Bueno, entonces con estos ejemplos de los antecedentes ya tenemos una mejor Licenciada. Licenciada. Le escucho. Dijo una consultita. Aquí está la Connie.
Eh, con el respecto, por ejemplo, de lo que usted estaba diciendo de las referencias para, para colocarle pie de página. Mira que yo ingresé ahí, le puse referencia y automáticamente sale un cuadro donde uno tiene que dar la descripción de dónde usted sacó su información, ¿verdad? Así como usted explicó en un libro, en una película, un PDF, independientemente. Pero lo que en sí deja, por ejemplo, si yo me voy, por ejemplo, que yo voy a escribir en una hoja, voy a escribir 3 referencias. Entonces, me tira cada vez que le doy una opción. Y automáticamente eso también me guarda para mi bibliografía. Así es correcto. Le guarda para su bibliografía. En su pie de página ya no se escribe nada, porque ahora ya no se utiliza el pie de página. La versión número 7 de normas APA nos habla de que solo debe de colocarse al final del párrafo. Y después la bibliografía, que es el listado de las referencias hasta el final del documento. Entonces ya al pie de la página ya no le va a salir absolutamente nada, sino le va a ir saliendo al final de cada párrafo donde usted le dé insertar cita. Sí, eso me está dando. Entonces siempre me abría, cada vez que le daba referencia, me abre el cuadrito, me abre el cuadrito. Entonces, según yo, pensaba que era el mismo para que le daba secuencia, pero no, me abría uno. Pero No si sé es si la así. misma referencia, sí tendría usted que poner todos los datos, pero si no es la misma referencia, si es la misma referencia, no debería de llenar otra vez usted todos los datos, pero si es diferente referencia, entonces sí debe de llenar cada vez ese cuadrito, porque es una cita diferente, es una fuente diferente. Por eso ahí le da dos opciones, donde usted le da insertar cita, ahí le da dos opciones. Cuando usted le da insertar cita, le dice agregar nueva fuente o agregar nuevo marcador de posición. Si usted le da agregar nuevo marcador de posición, ahí le va a dar opción de que usted elija dentro de las fuentes que ya tiene guardadas. Ahora, si usted le da agregar nueva fuente, ahí sí tiene que ingresar de nuevo todos los datos. Muy bien. Licenciada, buenas tardes. Disculpe, yo no sé si somos los primeros, ¿verdad?, en estar utilizando este método, pero en el ejemplo que usted nos da, están utilizando otros métodos. Entonces, en nuestro caso, a mí me gustaría de que nos dé un ejemplo, ¿verdad?, de las normas APA, porque en mi caso yo lo estoy colocando, pero no sé si está bien así o no está bien. Entonces, como que es complicado y tengo una duda. Por ejemplo, ¿verdad? O sea, estoy haciendo mi bibliografía, pero puede ser que lo esté sacando de la misma página de la OMS, pero es otro link. Entonces tengo que agregar donde dice nueva fuente, ¿verdad, licenciada, o me equivoco? Claro que sí, es una nueva fuente, claro que sí. A menos de que sea el mismo documento con la misma página y todo, entonces ya tiene usted esa fuente guardada, ya solo le da agregar nuevo marcador. Pero si es un nuevo documento o una nueva página, usted sí debe de llenar de nuevo todo su cuadrito. Yo le recomiendo, insisto, que lea todo el documento de normas APA. Va a ver que complicado no está. Está bastante fácil, pero sí tienen que hacer lectura. Yo creo que desde el inicio hablamos eso, de que la investigación es leer, pensar. El problema es de que si ustedes no leen, entonces sí vamos a tener problema, porque entonces no saben cómo hacerlo. Yo sé que muchas de sus dudas es, ¿y cómo ingreso el libro? ¿Y cómo ingreso el artículo? Pero yo no les puedo ayudar mucho porque ustedes sí tienen que hacer la lectura de normas APA y hasta inclusive yo les puedo comentar de que cuando yo iniciaba, yo abría mis normas APA y iba guiándome del ejemplo, porque normas APA le va dando a uno un ejemplo, si es artículo, le va dando a uno ahí el ejemplo. Entonces yo iba abriendo mi norma APA desde las primeras versiones y entonces porque cada versión cambia, ¿no?
Entonces, en mis primeras versiones, yo iba abriendo mi norma APA, iba diciendo cómo se cita un artículo y lo iba abriendo, sí, sí, sí. Y así lo iba haciendo, porque antes Word ni siquiera tenía esta opción. Ahora ya tiene la opción, que ya es totalmente fácil, porque ahí ya el Word le va pidiendo los datos y él mismo le va ordenando. Entonces ya no sabe, no, o sea, no se puede usted equivocar de que si lo citó bien o lo citó mal, no se puede, porque la máquina misma le está pidiendo los datos y la máquina misma lo va ordenando en el estilo. Lo único es O sea, de que... prácticamente yo le entiendo así, o sea, digamos que al meterse a Word, referencias y todo eso, o sea, ya no es necesario introducir el nombre del autor, ya prácticamente, o sea, automáticamente tiene que aparecer, y si le entiendo, no sé si estoy bien o mal. Exacto, así es. Es correcto. Así es. Muy bien. Por cuestión de tiempo Licenciada, tenemos que pasar a otros una ejemplos. más. Sí, señor Bendita. Ay, disculpe. No tenga pena. Va, en relación a norma Zapa, yo ahorita menos me estoy ubicando, como usted dice, que tenemos que empezar en un documento nuevo. Yo lo estaba, copié todo mi documento, el anterior, y ahí mismo hice los cambios. Pero como ahí ya está, digamos, anotado de qué fuente obtuve mi información, ¿verdad? Yo intenté hacer lo que están diciendo las compañeras, porque leí las normas APA ahí, pero con una leidita tal vez no es suficiente, porque hay que leer y lograr comprender, ¿verdad? Que es ponerlo en diferente. práctica. Y ponerlo en práctica. Ajá, al tener el documento nuevo de Word, me voy a la opción a donde está norma Zapa. ¿Referencias? No. Porque ahí nos da varias opciones. Ajá. Ajá, entonces le doy a norma Zapa. Norma Zapa solo nos va a dar ese cuadrito, licenciada, donde vamos a anotar los datos de dónde nosotros obtuvimos esa información, o aparte de eso, ¿nos da otros datos a más? ¿O solo eso como para introducir los nombres, año y el nombre del libro, de qué autor y qué lugar y todo eso? ¿O nos da más? Inmediatamente usted programa norma Zapa y usted le da insertar cita al final de su párrafo o donde usted quiera que le aparezca la referencia. Entonces, usted le da insertar cita y le da agregar una nueva fuente. Usted elige qué tipo de fuente es. Por ejemplo, si usted elige un informe, entonces le va a pedir los datos de acuerdo a formato de informe. Ahora, si usted elige que no es un informe, sino que es, por ejemplo, un sitio web, entonces usted elige sitio web y el cuadrito le cambia. Le pide los datos del sitio web. Esa es la gran ventaja de APA. Después usted le da a aceptar y eso es todo. O sea que ahí nos da las opciones, licenciada. Así es, así licenciada, es. Ahí les da las opciones. Yo no estaba haciendo de esta forma. Gracias, muy amable. No sabía que existía esta opción en este documento, pero ahora que estoy revisando, yo tengo acá mi computadora conmigo y sí es verdad, acá da la opción de que uno elija y que ingrese los datos y automáticamente. Yo lo estaba haciendo manualmente por mí misma, estaba poniendo los datos, pero aquí lo hace automático. Y es tan fácil que al final de que usted termina su protocolo, váyase a bibliografía. Después de bibliografía le va a dar algunas opciones, ¿verdad? Primero el diseño en que usted quiere su bibliografía y como usted ya programó que es APA, usted solo le tiene que dar insertar bibliografía y ya solito le ha ordenado todas las fuentes que usted utilizó y se las presenta ya en un listado. Entonces usted ya no va a trabajar esas bibliografías porque eso es lo que cuesta un montón, pero ya no lo va a hacer, sino que el APA lo hace o el Word lo hace por usted solita. Usted ya solo pone referencias como título y después de eso le da a insertar bibliografía y ahí va a tener todas sus fuentes. No hay para dónde. Entonces, esas son las cosas de que yo quería retomar con ustedes, de que no están utilizando ni en su formato general, porque no tienen los márgenes,
no tienen el tipo de letra, no tienen el tamaño letra, no tienen nada de esto. Entonces, yo quería, por favor, pedirles de que para la siguiente semana ustedes apliquen todo esto. Y bueno, les quiero pedir otro favor, que en este caso, el marco conceptual solo incluye 4 cosas. Entonces, que por favor, en el documento que me vayan a enviar, solo incluyan el marco conceptual. Porque estaba revisando de que me costó bastante cargar todos los documentos que estaba revisando, pero porque básicamente agarraron el proyecto del año pasado y lo colocaron. Básicamente algunas personas, no digo todas, algunas sí se tomaron el tiempo de aplicar algunas cosas que vimos en clase y todo, pero algunos otros solo agarraron el proyecto y lo colocaron de nuevo en el Classroom y eso fue todo lo que me enviaron. De los mejores trabajos que yo pude revisar, voy a mencionar el de Nehemías. Ese ya son pocas las cosas que le falta afinar, pero básicamente es la estructura de Nehemías. Bueno, licenciada. Estadística. Y después de eso, quitar, por favor, el resto de los marcos que tienen. Ahorita solo dejen el marco teórico y empiecen a trabajar así en un documento en limpio, solo el marco teórico, porque este ya es un documento bastante formal el que necesitamos hacer y por eso ustedes ven mi seriedad, no como en otras semanas, sino que ven ya mi seriedad porque sí es un documento con toda la rigurosidad científica que se debe de tener. Entonces, bueno, con los antecedentes, yo dejo hasta ahí donde ustedes deben de trabajar y de buscar. Ahora, no se cansen de buscar. Los antecedentes hay que buscarlos y rebuscarlos. Usted de repente va a poner en el Google Academic, por ejemplo, en el uso de la pastilla de emergencia en adolescentes. Y usted va a pensar que le van a salir muchos estudios así ordenaditos de ese tema. Y fíjese que no. Va a tener que descomponer el tema, va a tener que poner palabras clave para que los buscadores le vayan dando y sí va a tener que ir leyendo. Pero mi consejo es, van a tener que buscar mucho, pero no lean todo el documento, lean el resumen. Para eso todos los artículos científicos traen el resumen. De ahí saquen sus antecedentes, porque ahí tiene el título, ahí tiene el autor y ahí tiene los principales resultados. No tienen que leer todo el documento. Esa es la gran ventaja de que todos los documentos traigan un resumen y por eso en su protocolo se les va a pedir un resumen, pero más en su informe final. Ahí es donde les van a pedir estrictamente un resumen con 250 líneas, porque para todas las personas que están haciendo antecedentes se requiere contar con ese resumen para no leer todo el documento, ¿sí? Y saber que ustedes ya hicieron una investigación y cuáles fueron sus resultados, ¿ya? Entonces, ese es como de los tips que yo les puedo dar para ir construyendo sus antecedentes. Vamos con la importancia del problema o como decía la compañera, la justificación es lo mismísimo. ¿Por qué? Porque en la justificación precisamente vamos a vender la investigación. ¿Cómo la vamos a vender? Demostrando que es importante. Por eso es de que se le llama la importancia del problema o la justificación. Y este contesta al por qué debemos de investigar. Dice que ahí vamos a plasmar la importancia del estudio, vamos a evidenciar la necesidad de efectuar la investigación y vamos a plasmar la relevancia y pertinencia de la investigación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a plasmar esta importancia, esta significancia, esta originalidad, esta factibilidad y esta delimitación a través de lo siguiente. Primero, la solución al problema debe contribuir a mayores conocimientos. O sea, debemos de demostrar que nuestra investigación va a dar un aporte de nuevos conocimientos. Debe de tener alguna novedad a la vez que despertar interés y profundo entusiasmo en el investigador. Pues si ya les dije que si no es nada nuevo, ¿cómo justificamos que debemos de hacer esa investigación? No se puede, ¿verdad? Tiene que ser algo novedoso, algo nuevo, algo que no tenga respuesta.
El problema debe ser factible de investigar en la práctica y en el tiempo previsto. O sea, sí se tienen que saber que sí se pueden recolectar los datos y que sí nos da tiempo de hacerlo. Y debe ajustarse al investigador en sus recursos y al área donde tiene mayor experiencia. Veamos más cómo hacer. Les he colocado inclusive 2 videos. Ya les repito, ahorita yo me imagino si ven ustedes su correo electrónico, ya les llegó el aviso del Classroom, donde yo les he posteado ya algún anuncio. En ese anuncio yo ya les posteé los videos. Yo quiero que vean estos 2 videos, porque estos 2 videos les va a decir cómo hacer una justificación. Entonces son 2 videos los que yo quiero que ustedes vean para poder elaborar su justificación, y estos videos les dan más como a detalle cómo elaborarlo. Hay 3 tipos de justificación. La justificación teórica, que en este caso son las razones del estudio, son argumentar el deseo de verificar, de rechazar, de confrontar o aportar aspectos de alguna teoría. Por eso se dice que es una justificación teórica. O sea, en este caso usted tiene que decir por qué va a hacer esa investigación, en qué va a favorecer a las teorías ya existentes. Por ejemplo, si usted quisiera investigar algo sobre la teoría de la gravedad, bueno, pues tiene que justificar muy bien que su investigación va a dar un aporte mayor a las leyes de la gravedad que ya se conocen, ¿ya? Entonces, eso es lo que usted tendría que investigar y que tendría que como plantear. Está la justificación metodológica, que aquí entonces usted tiene que sustentar cuál es la aportación con respecto a métodos, a instrumentos, a modelos o estrategias de investigación para generar ese conocimiento. Quiere decir que usted en su justificación tiene que indicar si usted va a utilizar un nuevo método para hacer esta investigación, si usted va a crear un nuevo instrumento, si usted va a crear una nueva estrategia para la recolección de los datos. Entonces, esa es la justificación metodológica. Y la justificación práctica es tal vez en la que más ampliamos, porque dice las razones que señala la investigación propuesta ayudarán a la solución de problemas, a la toma de decisiones o a la propuesta de estrategias que contribuyan a la solución del problema. Y esto creo que es lo que más nos sirve, ¿verdad? En este caso debemos de justificar que la investigación se debe de hacer porque nos va a resolver un problema práctico, o nos va a resolver, en este caso, nos va a ayudar a la toma de decisiones para mejorar una problemática. ¿Cuáles son las preguntas que pueden guiarle, dice, para hacer una justificación? Aquí nos dan, mire, 11 preguntas. Dentro de ellas es, ¿qué aporta de nuevo esta investigación? Haga una sus 2 líneas, ¿verdad? Entonces usted no va a poner la pregunta, ¿verdad? Sino tiene que ser tipo párrafo. Entonces usted guíese de esta pregunta. Y entonces dice, ¿esta investigación aportará algo nuevo o aportará un conocimiento nuevo que es tal y tal y tal cosa? Porque se desconoce en la actualidad sobre ella. Por ejemplo, aportará cuáles son los factores que inciden en el aparecimiento de embarazos en adolescentes. Dice, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, entonces ya en otro párrafo ponen, al realizar esta investigación, los beneficios que se obtendrán es de que al conocer los factores se podrá implementar acciones o implementar estrategias para reducir estos factores que conllevan a los adolescentes a embarazarse en la adolescencia. ¿Quiénes serán los beneficiados y en qué modo? El personal de salud se beneficiará, puesto que al tener conocimiento sobre los factores, podrá contar con las acciones necesarias para responder a esta problemática. Ya tiene un conocimiento más amplio sobre estos factores y por lo mismo guiarán su trabajo en la reducción de los embarazos en adolescentes. Los adolescentes también se van a beneficiar, puesto que al conocer los factores que inciden, el personal de salud trabajará en la reducción y entonces ellos correrán un menor riesgo de embarazarse. Dice, ¿qué es lo que se prevé cambiar con la investigación? Pues entonces, miren, cada una de las preguntas hasta les puede ir dando un párrafo o pueden unir 2 preguntas en un mismo párrafo. Veamos, este es un ejemplo de un párrafo en una justificación.
Entonces, ¿quién me hace favor de leer? El fenómeno de la violencia de género no es ajeno al contexto de las facultades y los centros donde se está formando el futuro profesorado. La violencia de género es una problemática social que afecta a mujeres de diferentes edades, clases sociales, culturas o niveles académicos y supera los estereotipos respecto a quienes la sufren, por qué y dónde se produce. La finalidad de esta investigación es analizar la existencia de violencia de género en las universidades españolas e identificar medidas que pueden contribuir a superarla. Es un buen ejemplo porque incluye una justificación de la relevancia de la investigación, indica cuál es el problema y cuál es el propósito de la investigación. Ahí está, muy bien. Entonces, ya ustedes pueden ir acoplándolo a su problema. Por ejemplo, el fenómeno del uso de la píldora de emergencia en población adolescente no es ajeno al contexto de la comunidad XYZ. Si hay alguna institución específica donde usted va a hacer su estudio, puede mencionarla. Y entonces usted empieza a mencionar cuál es esa problemática que está trayendo el uso de la píldora y por qué es tan importante que esta investigación se realice. O sea, cuál es su finalidad al establecer, por ejemplo, los factores que llevan a los adolescentes a usarlas, porque tal vez uno de esos factores sea el déficit de conocimiento y entonces por desconocimiento los adolescentes se están exponiendo a los efectos secundarios y estos efectos secundarios pueden terminar en consecuencias irreversibles. Al conocer estos factores, entonces se podrá trabajar con los adolescentes en la prevención y esto entonces traerá una salud reproductiva para los mismos, ¿ya? Entonces, es solo cuestión de que ustedes redacten y que se enfoquen realmente en su problema y que ustedes piensen en qué beneficios les van a traer el tener esos resultados de la investigación. Por ejemplo, dice, para justificar el... Licenciada, ¿sí? Sí, disculpe. La justificación, ¿solo lo va a llevar al inicio del documento o en cada marco? No, en el marco teórico, metodológico. Solo lo lleva en el inicio. Solo es una justificación. Por eso dice que en la justificación y está al inicio, porque ahí es donde usted vende la idea de su investigación. ¿Sí? Es como que usted estuviera vendiendo un libro, que es lo primero que usted le pregunta a la gente cuando le quiere vender un libro. ¿En qué usted trabaja? ¿Verdad? Después de eso, ya le dice, mire, este libro le va a beneficiar en esto y en esto y en esto. Trae esto y esto y esto y esto. Y mire, hasta su carátula es bonita y trae un CD anexo y la va a poder utilizar. Y miren, ¿sí o no? Así le venden a uno los libros. Entonces, usted haga de cuenta que usted está vendiendo su investigación. Así es como usted la debe de redactar. Aquí hay otro ejemplo. Dice, por ejemplo, para justificar el estudio relativo a la discriminación laboral de la mujer en el gobierno actual, se procedería a dar respuesta a algunas preguntas planteadas con anterioridad. ¿Se recuerdan del modelo de las preguntas? Aquí hay un ejemplo de cómo irlas respondiendo, solo que no ponemos las preguntas, solo ponemos el resto del texto. Las preguntas solo son una guía. Por ejemplo, ¿para qué sirve la investigación? Para conocer la situación actual que vive la mujer en el ámbito laboral y las acciones que ejerce el gobierno desde la perspectiva legal, así como las repercusiones sociales que trae como consecuencia que la mujer sea objeto de discriminación. Además, identificar los diferentes tipos de discriminación a los que está sujeta la mujer. ¿Qué beneficio social tiene? Tratar de fomentar una cultura de no discriminación por género, fomentar el valor de la igualdad de género en los diferentes niveles educativos para lograr concientizar a la sociedad en su conjunto de las pérdidas económicas en miles de hogares por discriminar a la mujer, ofreciendo menores ingresos que los hombres por el mismo trabajo. Por otra parte, existen otros aspectos éticos, morales y culturales que la investigación pondrá en relieve
para que la sociedad, gobierno, políticos y empresarios comprendan el daño que causa la discriminación laboral, no solo a la mujer, sino a la familia. La investigación es factible, ya que se dispone de los recursos necesarios para llevarla a cabo. ¿Les convence o no les convence? Hasta yo dije, yo voy a hacer una investigación de discriminación, ¿verdad que sí? Pero así tiene que convencer, ustedes tienen que garantizar que deben de convencer a los que están leyendo sobre su, yo creo que había otra, no, ya no hay otra. Otro ejemplo sobre su... Licenciada, ¿qué manda? Entonces la viabilidad de la investigación va dentro de la justificación. Así es parte de... Entonces ya no tiene que ir como que aparte. Nada que ver, solo lleva 4 puntos. ¿Se recuerdan ustedes que yo les puse una presentación donde había un esquema y ahí decía marco conceptual, y ahí en el marco conceptual, solo que ahí estaba como A, B, C, D, porque en versiones pasadas de APA se utilizaban literales, no se utilizaban números. Entonces estaba como A, B, C y D. Ahora utilizamos el 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Ah, muy bien. Muy bien. Eso sería. Vamos con el 1.3. Ese es el planteamiento del problema. Entonces, ¿cómo debo yo de plantear el problema? Solo lleva 2 cosas este planteamiento del problema. La descripción del problema en párrafos y la pregunta de investigación. Eso es lo que lleva el planteamiento del problema. Por ejemplo, aquí hay un planteamiento del problema. Dice, el tema de las drogas nunca va a dejar de tener importancia en nuestra sociedad. Los jóvenes siempre tienen el riesgo de convivir con ellas o de caer en ellas. El problema es la falta de información y esto quiere decir que muchos jóvenes saben que las drogas existen, las conocen, pero no saben qué efectos y riesgos tienen y el por qué se puede caer en la drogadicción. Entonces, ahí en este párrafo, miren, en un único párrafo ya se describió el problema. ¿Cuál es el problema entonces? Que el problema no es en sí la drogadicción, esa siempre va a existir y ha existido. ¿Cuál es el problema? Que los jóvenes desconocen los efectos y riesgos que pueden tener con la drogadicción. Entonces, ya planteando este problema, ¿cuál sería la pregunta de investigación que ustedes plantearían? Bueno, pero vamos a leer el resto de párrafos de este problema, porque continúa. Parece que lo único que saben es que son malas, pero no saben el por qué son malas y qué reacciones pueden provocar en tu cuerpo. Y más cuando existen tantas drogas y cada una de ellas tiene un efecto y riesgo muy diferente de la otra. La falta de información puede resultar muy peligrosa en las personas que se drogan, sin saber realmente qué partes de su cuerpo y organismo están siendo atacadas. Entre mejor informado está una persona, más consciente del problema y alejado de las drogas se encuentra. ¿Cuál es la pregunta de investigación en este planteamiento? Miren, el problema está planteado. Entonces, ¿qué pregunta de investigación propondrían ustedes? ¿Quieren que regrese? Así tienen ustedes que describir su problema en 3 párrafos, inclusive en 4 párrafos pueden describir su planteamiento del problema. No debe de pasar una página el planteamiento del problema. Al terminar de plantear el problema, entonces el investigador puede escribir con la información anteriormente presentada, se plantea la siguiente pregunta a resolver con esta investigación. Y entonces ya plantean su pregunta. Yo, por ejemplo, con esta descripción de este problema, o sea, con este planteamiento, yo tal vez pondría una pregunta como, ¿cuáles son los conocimientos que poseen los adolescentes sobre riesgos y consecuencias de la drogadicción? Y entonces, como lo tengo que convertir más adelante en el marco metodológico en objetivos, entonces tal vez yo en mi objetivo sería describir los conocimientos que poseen los adolescentes sobre riesgos y consecuencias de la drogadicción.
Así colocaría yo mi objetivo de investigación y mi pregunta de investigación. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Quieren darle otra leidita? Y bueno, este planteamiento pues hasta les puede ir guiando para ir ustedes planteando su problema. Yo sé que ahorita lo que les va a costar mucho es hacer una redacción así como está esta tan precisa, ¿verdad? Ahorita pues uno escribe bastante para dar a entender una idea, pero poco a poco ustedes vuelvan a leer su párrafo y van a ver que hay muchas partes donde uno va redundando y entonces van quitando esas partes hasta dejarlo así bien preciso. Por ejemplo, aquí bien se puede cambiar, ¿verdad? El tema de las drogas, el tema del uso de la píldora de emergencia en los adolescentes nunca va a dejar de tener importancia en la sociedad. Los jóvenes siempre tienen el riesgo a convivir con una de estas alternativas cuando no se tiene una educación sexual adecuada. Y miren, ahí ya ustedes tienen para discutirse, pero tienen que plantear específicamente cuál es el problema que ustedes están siguiendo. O sea, cuál fue lo que los motivó a ustedes a describir o a hacer o a proponer esta temática. El problema real sentido por el investigador en aproximadamente 4 párrafos. Hasta inclusive deben de mencionar si ustedes están planteando una comunidad específica, de una vez planteen las características de los jóvenes de esa comunidad. Entonces pueden decir, por ejemplo, en el municipio de Tacaná se ha observado un incremento del uso de la píldora de emergencia como un método de planificación familiar en los adolescentes. Esto puede estar pasando por la falta de conocimientos que los adolescentes tienen sobre lo que es una sexualidad saludable, porque desconocen de los efectos secundarios que puede tener estas píldoras de emergencia. Estas son muy bien utilizadas y pueden utilizarse cuando es una verdadera emergencia, pero no rutinariamente. El problema empieza cuando los jóvenes ya toman este método como un método periódico de planificación familiar, mientras que existe una gama de métodos que ellos pueden utilizar, pero posiblemente por falta de información no los están utilizando y se están arriesgando a el uso de la píldora de emergencia. Esta problemática va en incremento, por lo que se plantea el presente protocolo para resolver la siguiente pregunta de investigación. Y entonces ya usted coloca su pregunta y ahí ya tiene el planteamiento del problema. ¿Ven? Como no es difícil. Entonces, en una misma hoja, usted coloca el planteamiento del problema, o sea, sus 4 parrafitos donde usted narre la problemática y cierra con la pregunta de investigación en una misma hoja. Y después de eso, entonces ya pasa al alcance y los límites del problema. El alcance y los límites del problema tiene básicamente 4 componentes, que aquí serían 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 y 1.4.4. Yo les pensaba hacer un ejercicio con esto, pero por cuestión de tiempo, mejor de una vez se lo voy diciendo. Y entonces el primero es el límite espacial. Entonces, ¿dónde se realizará? Aquí estamos hablando del área geográfica. Entonces, aquí tiene que poner usted municipio, departamento. Después tiene el límite temporal, que es cuándo lo va a hacer. O sea, en qué año usted pretende hacerlo, o si es un trimestre o si es un semestre. Luego, el límite personal, que es universo, ¿a quiénes piensa usted incluir en su investigación o cuáles van a ser sus unidades de análisis? Y el límite institucional, que es el alcance, o sea, hasta dónde va a abarcar. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. En el límite espacial, por ejemplo, municipio de Tacaná, departamento de San Marcos. Límite temporal de enero a diciembre 2020. Límite personal, o sea, el universo o las unidades de análisis, personal de enfermería.
Esto incluye auxiliares de enfermería, enfermeras y enfermeros técnicos, licenciadas o licenciados en enfermería. Si su investigación fuera solo para auxiliares, usted tendría que escribir solo auxiliares de enfermería. Si es solo para enfermeras, solo enfermeras. Si es solo para licenciados, solo licenciados. Si es para usuarios, entonces usted tiene que escribir usuarios que hay, inclusive si tiene usuarios de qué edad, o por ejemplo, embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación que asisten al servicio de salud. Madres de niños clasificados con desnutrición aguda moderada, o madres de niños con desnutrición, clasificados con desnutrición aguda severa. ¿Sí? Ahí pone específicamente, por eso dice el límite personal o el universo. ¿A quién va dirigida su investigación? O si usted está haciendo una investigación con comadronas, entonces comadronas, ahí sería solo comadronas, pero tendría que escribir si son comadronas que poseen carnet o comadronas empíricas, ¿verdad? Porque sí tiene que definir bien, si no, de repente usted va a incluir a las comadronas capacitadas y llega una empírica y ese va a ser un criterio de exclusión, pero lo tiene que haber contemplado en su protocolo. Luego el límite institucional, ahí sería la institución en sí donde lo va a realizar. Por ejemplo, yo aquí les puse como ejemplo centro de salud, pero si es en un hospital, usted tiene que poner departamento de consulta, no, servicio de consulta externa del Hospital Nacional de San Marcos. ¿Sí? Ahí sí tiene que especificar en qué servicio lo va a hacer. Por lo regular, cuando hacemos un estudio en un centro de salud, incluimos todo el centro de salud, ¿verdad? Hasta lo que sí tiene que tener usted cuidado de definir aquí en el límite institucional, por ejemplo, si usted quiere incluir al centro de salud y a los puestos de salud, entonces usted tiene que poner ahí distrito de salud, porque el distrito sí consta de centros comunitarios, puestos de salud, centros de salud, CAPS y CAIMS. Pero si usted lo quiere hacer solo en el centro de salud, entonces usted ya describe ahí que es centro de salud. O sea, es el lugar específico donde usted va a realizar su investigación. Vamos a lo más bonito de todo lo que hemos platicado el día de hoy, que es la tarea. ¿Qué toca entonces? Bueno, ustedes mismos evaluarán su trabajo y ustedes me darán la razón o dirán que no, pero para mí, todos tienen que modificar su marco conceptual y deben de aplicar lo que el día de hoy vimos en clase. Por favor, y lo deben de subir de nuevo a la plataforma. En este caso, sí necesito, por favor, que ustedes eliminen, como les digo, el resto de información que tenían de su proyecto del año pasado, porque yo siento que solo les está haciendo ruido y solo los está confundiendo. Entonces, mi sugerencia es que usted inicie en un documento en blanco y que usted aplique todo lo que esta presentación les ha dicho. No los quiero desmotivar, al contrario, quiero decirles de que, como ustedes se dan cuenta, el marco conceptual, si mucho, llega a 5 páginas, no lleva demasiado, es poquito lo que lleva. Entonces, yo les pido, por favor, lo que sí tienen que hacer es sentarse y dedicarle un poquito de tiempo. Les iba a poner una grafiquita del tiempo que utilizan los estudiantes elaborando la tesis y dice que cerca del 80% del tiempo el estudiante lo utiliza en una línea en blanco. Cuando se sienta y dice, es que no lo puedo hacer, es que está muy difícil, es que eso no lo entiendo. Ahí lleva un 80% de su tiempo. El resto de tiempo ya es cuando se decide, o sea, solo un 20% de tiempo es cuando se decide y dice, bueno, empiezo de mi documento en línea y empiezo a vaciar mi información. Ahí es donde realmente hay un avance. Y con ese 20% de tiempo utilizado, la mayoría logra terminar su tesis. Entonces, yo les digo, reduzcan ese tiempo de como de decir, no puedo, no entendí, no. Lean su material. No entendieron, vuelvan a leer. ¿Tienen una duda específica? Escríbame un mensajito en el chat y si no, llámeme, vuélvame a llamar, porque algunas veces, disculpen, pero yo también estoy dando clase o estoy trabajando. Ustedes que trabajan en salud saben que a veces cuando uno está atendiendo a un usuario o un paciente, uno no puede estar contestando también el teléfono. O cuando uno está dando una clase,
pues definitivamente no puede estar contestando el teléfono. Y de hecho también hay algunas actividades familiares que de repente le ameritan a uno como esa atención, ¿verdad? Y uno entonces dice, ahorita no voy a contestar, pero eso no quiere decir de que no les vaya a atender. Por favor, llámenme y yo con mucho gusto, yo les voy a ir atendiendo su información. Cuando yo no les conteste es porque verdaderamente yo estoy ocupada, no es porque yo no les quiera responder el teléfono. Al contrario, para mí es un gusto el poderles servir, el poderles ayudar y el poderles guiar. Ayer, por ejemplo, estuve trabajando con una de las compañeras de ustedes. Y precisamente a mí ella era la que más me preocupaba porque ella no ha hecho ningún intento de su proyecto de investigación, pero yo ayer la vi bastante ya enfocada, ¿sí? Entonces es también cuestión la mayor parte de veces de actitud. Y bueno, yo lo que les vuelvo a insistir, investigar es leer, pensar y escribir. Leer, pensar y escribir. Si usted no lee, no tiene cómo pensar. Y si usted no tiene ningún pensamiento, ¿qué va a escribir? Entonces, ahorita el marco conceptual les está pidiendo literatura de investigaciones previas. Eso es lo que les está pidiendo el marco conceptual. Entonces, dedíquense, por favor, esta semana a buscar investigaciones previas sobre su tema. Su tema es embarazo en adolescentes, busque investigaciones sobre embarazos en adolescentes. Su tema es sobre la píldora de emergencia, busque literatura, investigaciones sobre la píldora de emergencia. Lo que olvidé fue incluir en esta presentación y en el Classroom una fotita que tenía de algunas fuentes de información que pueden utilizar, pero desde ya les recomiendo. Google Académica es muy común, pueden utilizar Google Académica, no el Google normal, sino Google Académica. Pueden utilizar Cielo, esa es libre y tiene muchísimos documentos. Pueden utilizar Hinari, solo que hay algunos documentos que requieren de licencia, pero hay algunos otros que son libres. Entonces, utilicen Hinari. Pueden utilizar EBSCO y hay otras 30, hay repositorios también, entren al repositorio de tesis de la San Carlos, entren al repositorio de tesis de la Mariano Galvez, de la Universidad Galileo, y ahí miren, ya tienen muchísimos estudios, ¿ya? Entonces, ¿qué requieren? Sí requieren de un tiempo para ir leyendo, no lean todo el documento, lean solo su resumen para que no se compliquen la existencia. Yo espero hoy haber sido un poquito más específica en la elaboración de cada uno de los productos. En una hora no me da tiempo de abarcar tanto, por eso me veo un poco angustiada en avanzar, pero insisto, también nadie me ha escrito ningún comentario en el Classroom presentándome alguna duda. Yo hoy en el anuncio les volví a pedir, si tienen alguna duda, también nos podemos comunicar por esa vía. Cuando yo veo que tienen alguna duda específica en algún material, yo les consigo más material y voy tratando de solucionarle las dudas. Ahora, cuando me plantean dudas así como generales donde yo digo, no tiene ni la idea, no ha leído su material, la verdad ahí sí me cuesta bastante responder. Pero cuando ya han leído, cuando están bien ubicados y su duda es bastante concreta, pues a mí se me facilita un montón el poderle responder. Como sugerencia, lean el material, vean los videos que yo les acabo de adjuntar al Classroom y también analicen de nuevo la presentación que hoy les he compartido y vayan poniéndolo en práctica, vayan cada cosita que les voy diciendo en la presentación, vayan ustedes ubicándola de una vez a la par en su computadora y van a ver de que cuando terminen su documento ya van a tener una versión mucho más limpia y más calificable de su protocolo. Entonces, cuando terminemos este protocolo, yo esta semana me doy a la tarea de ir de igual manera revisando el marco teórico para ver cómo van. Dependiendo de cómo vaya ese marco teórico, entonces les empiezan a llegar los mensajes a cada uno y si no, entonces la otra semana volvemos a retomar marco teórico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada, creo que ahora quedó más claro. Eso me alegra muchísimo, qué bueno. Sí, porque ya habían tantas cosas, pero es más resumido. Muy bien, excelente, ahí estamos.
tampoco descarten las presentaciones anteriores. Esas les dan, miren, muchísimo, muchísimo. De hecho, yo les he recomendado que por favor, así como en general, y tal vez ahorita que están estudiando y todo, yo entiendo que es muy recargado y se los digo, yo ya les he dicho, yo también soy estudiante y yo también tengo que leer los documentos, pero yo cuando ustedes tengan ese su tiempecito, lean la obra de metodología de la investigación, van a ver que ahí les va a aclarar muchas, muchas cosas y hasta les va a ir abriendo camino para lo que viene todavía. Entonces, por favor, así se entiende más. Lo que pasa es de que el tiempo que tenemos en clase es bastante cortito. Nada como tener una secuencia de un documento. Entonces, háganme favor, también les recomiendo el libro de Polit Denis. Denis habla específicamente de la investigación en enfermería. Lo único es de que yo lo siento un poquito general, ¿sí? No lo siento tan específico, pero eso les va a dar una buena base. Entonces, cuando ustedes tengan un tiempecito así como libre, aprovechenlo al máximo y yo les recomiendo a esos dos autores, Hernández Sampieri y Polit Denis. Ellos dos son, su metodología es muy buena y les va a servir muchísimo para poder llevar a la práctica esto. A mí me hubiera encantado que me enseñaran la investigación aquí, pero vieran ustedes de que ni siquiera teníamos la opción de algunas veces de resolver más de alguna dudita, ni menos decir, miren, puedo comunicarme con usted, a los docentes de la San Carlos, olvídense ustedes. Decían, bueno, hagan un resumen del capítulo tal, tiene valor de medio punto, el que lo entregó, bueno, y el que no, qué lástima, ¿verdad? Entonces, pero al final, a veces uno hacía por, ¿cómo decirles? Por compromiso los capítulos, y ya cuando teníamos que ponerlo en práctica, ahí estaba el problema. Ahí fue donde yo mejor aprendí a leer los capítulos completos, que eso les dan como una visión general a uno, y como guiarse. Al menos yo desde ese entonces hasta hoy no me he despegado y no está desactualizado el libro de Hernández Sampieri. Me ha ayudado para todos los niveles. Entonces, les repito, pueden ustedes en sus momentitos que tengan aprovecharlo al máximo y darle lectura a ese libro. Y ahorita empezar a poner en práctica lo que esta presentación les ha resumido, porque este es un resumen, les he dicho siempre, el resumen de los resúmenes, es totalmente resumido. Por favor, pónganlo en práctica y van a ver cómo va a ir cambiando su protocolo. Ahí ya van a encontrar esa ilusión y bueno, ahorita sienten como un poquito de desesperanza, yo lo entiendo. Espérense, ya que lleguen al marco metodológico van a ver que todos van a querer irse ya al trabajo de campo. Entonces, ánimo, por favor, ánimo. Y yo me despido diciéndole que todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comentar. Y entonces, por favor, manos a la obra. Eso es lo que les puedo decir. No sé si tenga alguien ahí un comentario final. Con eso estamos terminando. Para mí fue muy productiva la clase del día de hoy. Licenciada, buenas tardes. Licenciada, buenas. Bueno, vamos a ir en orden. A ver, ahorita tiene activado su micrófono Connie. Por favor, Connie, continúe. Licenciada, fíjese que yo sí estoy un poquito sí, un poco con cuento, pero la verdad de que hubieron 2 clases donde yo me desactivé. Entonces, en la primera clase usted había pedido un análisis del primer proyecto que ya habíamos entregado. Ajá. ¿Así es? Así ¿Sí? es. Ah, muy bien. Bueno, en esa clase me desactivé, yo le envié el análisis, pero no sé si quedó un poco concuerdo de lo que usted estaba pidiendo. Sí, porque era solo una narrativa, sí, Connie, era una narrativa nada más de lo que usted veía que sí tenía su trabajo y que era lo que usted veía que le había hecho falta. Entonces sí está acorde, no hay ningún problema. Ajá. Muy bien. Y la segundo se lo envié, pero no sé si realmente lo que es el marco conceptual. Entonces ahí es donde yo le digo de que es general para todos, les hace falta muchísimo. Hay que volverlo a construir. Entonces yo les pido que lo vuelvan a construir esta semana, por favor. Esta semana yo enviaría el marco conceptual ya así construido.
construido. Esa es la tarea para todos, ¿sí? Marco conceptual construido. Ahora el que entregaron ayer es el marco teórico. Entonces yo, a partir del lunes, yo empiezo a revisar ese marco teórico. De acuerdo a lo que yo perciba también, entonces en la siguiente semana volvemos a tratar marco teórico o pasamos a marco metodológico. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Muy bien. Gracias. Para servirle, Connie, un fuerte abrazo para usted. Vamos con Jamie. Gracias. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Jamie. El marco conceptual, o sea que lo volveríamos a hacer de nuevo. Se lo entregaríamos el día sábado. ¿Sería entonces? El día, sí, el día ya está programado en Classroom, Jamie. De hecho, vea sus mensajes y va a ver que ya le apareció por ahí. Bueno, licencia. Y con respecto al marco teórico, si fuera tan amable de que usted lo revise y luego que nos lo pueda devolver y que vayan con unas sugerencias que nos hacen falta para que nosotros podamos corregirlo ya con tiempo. Me parece excelente, es lo que les digo, yo a partir del lunes empiezo a revisar marco teórico. Ahora, cuando son demasiadas las sugerencias, yo mejor vuelvo a dar una clase, ¿sí? Sí, porque exacto. entonces, ahora, cuando son poquitas, entonces sí, yo les voy poniendo de una vez ahí en qué deben de mejorar y se los voy devolviendo. Ahora, cuando no, entonces yo ahí sí mejor doy de nuevo la clase. ¿Está bueno? Sí, licenciada, es que eso voy para que uno ya va a saber también en qué es lo que le hace falta, qué es hay que mejorar y qué es lo que sí está bien que uno hizo. Me parece excelente, Jamie. Yo espero de que ahorita que me envíen el próximo viernes su marco conceptual, yo ahí sí ya pueda ir dándole sugerencias a cada uno. Pero como les digo, yo ahorita empecé y yo dije, ¿será que realmente es una persona la que no entendió? Porque yo ya llevaba una página escribiendo y seguía todavía con sugerencias de mejora, entonces yo dije, no, mejor voy a cambiar y voy a revisar otro. Y me pasé a otro y básicamente lo mismo, me pasé a otro y básicamente le faltaba lo mismo. Entonces yo dije, no, esto es demasiado, en otras palabras es volverlo a hacer. Entonces mejor tomé la decisión de hoy volver a dar la clase de marco conceptual. Y lo mismo voy a hacer con marco teórico, está ¿verdad? bien, Lo muchas mismo voy a gracias. hacer con marco teórico. De acuerdo. Está bien, Jamie, me dio gusto saludarle, un abrazo para usted. Señor Brendita, usted también quería hablar, por favor, comenten. Sí, licenciada. Bueno, antes que todo agradecerle por el gran esfuerzo que usted está haciendo porque la verdad nos los están presentando de diferentes maneras con tal que nosotros entendamos, ¿verdad?, cómo poder hacer el trabajo. Es que es un esfuerzo más que usted está haciendo, pero mi pregunta es de que ¿se va a realizar trabajo de campo, licenciada? No, ¿O se ustedes va a solo... preparar todo los instrumentos para trabajo de campo? Eso sí, tienen que terminar ustedes con instrumentos, hasta inclusive con un plan de presentación de resultados. Solo como producto, si ustedes ven en la presentación número 1, van a ver que el producto dice solamente los planes, o sea, los protocolos. No vamos a realizar informe final. Ese ya sería su tesis. Gracias, licenciada, muy amable. Para servirle, y mire, para mí no es nada dificultoso, estamos en tiempo también, yo tengo contempladas unidades para desarrollar en cada uno de los segmentos. Nosotros tenemos el primer examen parcial el 12 de septiembre. Entonces, hasta el 12 de septiembre yo tengo para pulir marco conceptual y marco teórico. Entonces, yo no voy a pasar de estos temas hasta que nosotros no hayamos pulido bien esos dos marcos. En el segundo segmento, yo ya tengo todo lo que es el marco metodológico y de eso nos vamos a evaluar en el segundo parcial. Y en el examen final, entra todo lo que es el marco operativo. O sea, yo tengo ya distribuido lo que voy a trabajar con ustedes. Entonces, para mí no, o sea, no es dificultoso ni nada. Al contrario, a mí me encanta la docencia y ustedes lo saben. Tal vez a lo que nos estamos acostumbrando un poquito es a no tener esta cercanía de podernos ver.
yo siempre les dije que a mí me gustaba rayar los trabajos, ¿verdad? Porque entonces me presentan el trabajo y yo de una vez desde el título voy encerrando. Esto sí, esto no, les pongo flechas, esto antes, esto después, omita esto y yo voy rayando los trabajos. Pero eso no significa de que yo no esté en la disponibilidad de poderles apoyar. Les repito, yo también he caminado y he pasado por las etapas de la investigación. Y de hecho continúo, yo ahorita estoy formulando una tesis doctoral y me está costando de igual manera porque cada protocolo lleva sus características y tiene sus desafíos. Solo que espérense, poco a poco ustedes les van a ir agarrando ese sabor a la investigación. Y yo les puedo comentar que uno le toma el verdadero sabor hasta que uno, exactamente lo que dice la señora Brendita, hasta que uno va al trabajo de campo. Porque entonces ya al tener esos resultados, al analizarlos, al presentarlos y más al utilizarlos, ahí es donde se vuelve ya una adicción el poder realizar investigación. Así es de que, bueno, yo estoy en la disponibilidad total de poderles apoyar. Solo necesito que ustedes también me pongan ese su granito de arena y demos ahorita ese extra, ahorita que estamos lejos. Por favor, demos ese extra y bueno, todos colaboremos para que tengamos una excelente comunicación, porque recuerden ustedes que ya una buena comunicación nos va a garantizar unos buenos productos. Así es de que ánimo, ánimo y vamos avanzando, por favor, como les digo, manos a la obra. ¿Alguien más tiene la palabra? Y si no, pues vamos finalizando ya. Pues yo les quiero poner un reto. Yo no sé qué actividades ustedes tengan de aquí a las 6 de la tarde, pero yo les quiero poner el reto de que ustedes en este momento, antes de pararse del lugar donde están trabajando, pues que ustedes hagan de cuenta que todavía están en la universidad y que ustedes apliquen lo que la presentación dice a un documento nuevo y que ya hagan su primer intento de marco conceptual. De aquí al martes le dan una nueva revisada, de aquí al jueves le dan la última revisión y el viernes ustedes lo van a estar enviando. Entonces, ese es el reto para ustedes. Espero que lo puedan cumplir. El día de mañana, sí, por favor, traten de hacer también un descanso porque también es muy importante que disfruten de su familia y que disfruten también de algún tiempo para ustedes mismos. Este tiempo es un poquito difícil en las áreas laborales, entonces sí, también hay que tomarse ese tiempecito, pero el lunes empezamos con todo, ¿sí? En el área laboral. El martes retomen porque yo sé que el lunes de repente tienen que trabajar algunos otros cursos, pero el martes vuelvan a retomar lo que ya dejaron hoy en reposo. El jueves le dan una última revisión y el viernes lo envían. Entonces, es el cronograma que yo les propongo. Espero les sea de utilidad. Y entonces yo ya me voy despidiendo. Les deseo una linda tarde. Ha sido excelente compartir como siempre con ustedes. Y les deseo una excelente semana. Si Dios nos da vida y nos permite, nos estaremos viendo la próxima semana. Primero Dios, ya con excelentes.